El Noticiero Eco de la Biblia te da la más cordial bienvenida. En programas anteriores vimos los grados de recompensa para aquellas personas que escogieron correctamente por Jesucristo. Pero, ¿qué sucederá con aquellos que empezaron a caminar con Jesús y luego le dieron la espalda? El entrevistado del día de hoy nos ayudará a descubrirlo. Comencemos. ¡Judas! ¿Quién eres? Soy un enviado especial del Noticiero Eco en la Biblia. A nuestra audiencia le gustaría escuchar sus experiencias con Jesús. ¿Quieres que te cuente de cómo traicioné la verdad? ¿De cómo la supe y cómo la maté dentro de mí? ¿Quieres que te cuente de cómo me fui retrocediendo? ¿Eso es lo que quieres? ¿Sabes que ese es el tormento que he tenido todo este tiempo? Cuando Jesús empezó a predicar en Israel sobre el reino de Dios, cuando Él empezó a sanar enfermos, cuando Él empezó a hacer milagros, a muchos nos atrajo. Empezamos a seguirlo por donde quiera que Él iba. Yo empecé a acercarme cada vez más y más a Él, porque las palabras que Él hablaba con autoridad, con amor, con compasión hacia cada uno, me atrajo de una forma que no podía resistirlo. Lloré y me arrepentí de mis pecados. Y empecé a acercarme a Él. Yo quería lo que Él tenía. Quería estar cerca de Él. Un día, Él se fue a orar. Él regresó después y escogió a 12 para vivir con Él, para estar con Él, para pasar todo el tiempo con Él y enseñarles sobre cosas que no enseñaba a los demás. Entre esos 12, estuve yo. En cierta ocasión nos dio órdenes y dijo: vayan a Israel, háblenles sobre el reino de los cielos, sanen enfermos, únjanlos, sanen dolencias, en mi nombre echen fuera demonios. No tomen nada consigo, aprendan que el obrero es digno de su salario. Y parecía que esas palabras retumbaban dentro de mí, porque yo tenía codicia y avaricia. Fuimos por Israel y ahí oré por gente y sanó. Hablé del reino de los cielos y la gente se convirtió de sus malos caminos. Ungí gente doliente y sanó. Oré por muertos y resucitaron. Gente endemoniada fue liberada. Así es que los 12 regresamos con gozo con Jesús y le dijimos: Señor, aún los demonios en tu nombre se nos sujetan. Yo pensé que era alguien grande. Cada uno de los apóstoles pensábamos que éramos alguien poderoso, grande.
Y Jesús nos dijo: no se regocijen porque los demonios se les sujetan. Regocíjense que su nombre está escrito en los cielos. Mi nombre una vez estuvo escrito en los cielos en el libro de la vida. Pero eso a mí no me interesó. Empezó a llamarme la atención que mucha gente seguía a Jesús. Jesús nos dijo que nos sentaríamos en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Yo sabía que era el Mesías al que estábamos esperando. Estuve presente cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces yo sabía que él era el Mesías, el Hijo de Dios, a quien esperaba Israel. Así es que el diablo empezó a meter en mi corazón que lo traicionara. Yo tenía que escoger entre seguir la verdad y las enseñanzas de Jesús, o ser como el diablo, matar la verdad que había sido puesta dentro de mí y seguir un camino descendente con mis propios planes y codicias. Así es que seguí a Jesús durante todo su ministerio. Seguíamos sanando, seguíamos orando por la gente. En 2 ocasiones lo vi como multiplicó los panes y los peces. Yo ayudé a repartirlos entre la gente. En una ocasión, en una gran tormenta que no sabíamos ni cómo, él venía caminando entre las aguas. Nos dio tanto miedo que doblamos nuestras rodillas y yo lo adoré. Sabía que era el Hijo de Dios. Pero sin embargo yo le di la espalda. Así estuvimos caminando con él, viéndolo hacer milagros y maravillas. Cuando ya se acercó el tiempo de que él iba a Jerusalén, repetidas veces nos dijo: es necesario que yo padezca por los sacerdotes, por los príncipes de Israel, por los ancianos, que se ha entregado a los gentiles, que se ha escarnecido, crucificado, pero al tercer día resucitaré. Yo no lo entendía bien, pero ahí estaba empezando a forjar un plan, porque Jesús tenía confianza en mí. Me había delegado la bolsa del dinero. Yo podía meter las manos en esa bolsa y tomar para mí lo que yo quería. Regresemos al estudio. En esta primera etapa vemos que Judas recibió muchos privilegios, tanto para ser testigo de lo que Jesús hacía y quién era, así como de lo que él recibió y lo que pudo hacer. Judas en esta etapa de su vida debió haber sido salvo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando fue acusado de que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, les dijo a los fariseos que Satanás no puede echar fuera a Satanás, que un reino dividido no puede permanecer. Entonces el reino de Dios es quien echa fuera a Satanás. Y si Judas tuvo la misión de ir liberar endemoniados, y lo hizo porque regresaron con Jesús para decir que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús cuando ellos oraban, entonces significa que Judas había sido salvo. Ahora veamos lo que Juan, Pablo y Pedro escribieron en relación del amor de Dios para toda persona sin excepción. El apóstol Juan escribe en el capítulo 3 a partir del versículo 16 hasta el 21 lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, no hay ninguna barrera. La única condición es creer, y todo ser humano tiene la capacidad de creer en Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Ese es el objetivo, que Jesús vino a salvar a las personas. 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son
hechas en Dios. Entonces aquí tenemos una elección entre dos grupos de personas. Los que quieren amar a Dios, los que quieren que la luz brille sobre de ellos para poderse arrepentir y ser libres de la presencia, del poder y del propósito del pecado, o aquellos que prefieren seguir con la presencia, el propósito y el poder del pecado dentro de ellos. Y es una elección. Ahora veamos lo que Pablo escribe en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí establece que Dios es nuestro Salvador. No dice mi Salvador, nuestro, de todo aquel que se acerca y cree. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que alguien se pierda, ni uno. Quiere que todos sean salvos. Por eso envió a Jesús. 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay otro camino para llegar a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, todo aquel que quiere llegar a Dios tiene que ser a través de Jesús. 6. El cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Él es el que pagó consigo mismo, con su vida, con su sangre, nuestra deuda que teníamos para con la ley de Dios, de que el alma que pecare esa morirá. Jesús murió en nuestro lugar para que tú y yo tengamos vida eterna. Escribiendo ahora a los Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 9. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Te incluye a ti, me incluye a mí e incluye a Judas. Pedro nos escribe en el capítulo 3, versículo 9, lo siguiente. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios busca de cada ser humano y trata de poner las situaciones necesarias para que cada ser humano se vea en un espejo llamado situaciones y pueda ver su condición cuando la luz brille en él y puede hacer una elección. Dios no fuerza a nadie. Dios quiere que todos le amemos. Hay quienes no, como Pablo escribió en el capítulo 2 de los Romanos a los Hebreos, que ellos que juzgaban a otros eran culpables de lo mismo y por su dureza y su corazón no arrepentido, estaban atesorando ira para el día de la ira. Quiere decir que no todo mundo quiere aceptar el regalo de amor de Dios. Y hay algunos que lo aceptan, caminan un tiempo, pero luego dan la espalda. Y aquella salvación que un día obtuvieron, la pierden. El apóstol Pablo lo escribe y lo deja muy claro en el libro a los Hebreos. Capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Solo una vez Jesucristo podía ser crucificado por cada persona. No puede ser crucificado una segunda vez. Y dice aquí, los que una vez fueron iluminados, es decir, tuvieron un inicio, un conocimiento, lo entendieron y gustaron el don celestial, es decir, probaron la salvación, que es por don, por regalo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu de Dios, enseñándoles en la palabra de Dios, abriendo sus ojos para guiarlos a arrepentimiento, y gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Y luego dice, recayeron. Una persona no puede caer si no se ha levantado de un nivel en el que se encontraba. Fueron hacia atrás y perdieron su salvación. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que no menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare o pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, despreciable, sin valor, la sangre del testamento o del nuevo pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces aquí el apóstol Pablo está dejando muy claro que hay personas que reciben a Jesús como su Salvador, empiezan a caminar con Él, después deciden retroceder.
Pedro escribe lo mismo en su segunda carta. Esta carta de Pedro le escribe a creyentes y veámoslo en el primer versículo del primer capítulo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando a personas salvas, personas que ya han hecho su profesión de fe de que Jesucristo es el Salvador. En el capítulo 2 tuvieron conocimiento del Señor y ahora empiezan a ir hacia atrás, y no solo ellos en su propia vida, sino ahora están volviéndose tropiezo para otros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Hay consecuencias para aquellos que están yendo hacia atrás y están siendo de tropiezos para otro. El versículo 12. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Y estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores. Se jactan del mal que están haciendo, del daño que hacen a otros, y vemos sus codicias y avaricias. Pablo escribe que el amor al dinero, muchos se han descarriado, pierden la visión de la eternidad, toman un camino desviado, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. Vemos que avanzaron y ahora van retrocediendo, y en lugar de luchar contra la presencia del pecado y el poder del pecado, lo están tolerando y están contribuyendo a que eso crezca dentro de ellos, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad. Balaam tuvo codicia por ganancias, por dinero, por cosas temporales, y comprometió la verdad, para los cuales está guardada la obscuridad de las tinieblas para siempre. El que se entrega al pecado se vuelve siervo del pecado. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Vamos a suponer que una persona en este punto encontró a Jesús como su Salvador y empieza a caminar hacia arriba y va avanzando y avanzando en su caminar con Jesús. Y en este punto empieza a endurecerse, a desobedecer a Dios, empieza a retroceder y a retroceder. No queda final donde él empezó, sino que empieza un camino de descenso, de descenso, de descenso, de descenso. Peor que como empezó. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, los que habían sido santificados se volvieron a ensuciar. Y lo que leímos en Juan capítulo 3 al principio: vieron la luz, pero amaron más las tinieblas. Ahora veamos la siguiente etapa en la vida de Judas. ¿Podría continuar con su relato? Llegó el tiempo en que él nos dijo que había que entrar en Jerusalén. Íbamos junto al rey, el Mesías, como había profetizado Zacarías, que entraría en un pollino, victorioso, alabando toda Israel, con palmas, con mantos. Yo mismo puse mi manto para él. Llegaron 6 días antes de la fiesta de la Pascua y fuimos a casa de Simón el leproso. Y ahí una mujer entró, tomó un ungüento muy caro y empezó a ungir a Jesús desde su cabeza. Yo ya había contagiado un poco a los demás discípulos, aunque ellos tenían su propia codicia y avaricia. Y los 12 le dijimos: Señor, ese ungüento es muy caro. Se pudo haber vendido y dar el dinero a los pobres, aunque a mí no me interesaban los pobres. Y Jesús con amor volteó y nos dijo: a los pobres los tienen siempre con ustedes. Esta mujer me ha ungido para mi sepultura. Días después, llegamos a casa de Lázaro, Marta y María, gente muy bondadosa y que amaban a Jesús. Y ahí, María tomó otro ungüento y le ungió los pies. Segunda vez, ahí el único que reclamó fui yo y le dije: Señor, eso se pudo haber vendido y dar el dinero a los pobres. Y Jesús, con mucha compasión y ternura, me volvió a decir lo mismo que la vez anterior. Pero yo tenía en la bolsa el dinero y quería que entrara más dinero para sacar más para mí. Después de eso, mandó a Pedro y a Juan que buscaran un lugar para pasar la cena.
Entramos a la cena. El diablo ya había metido en mi corazón que yo traicionara y entregara a Jesús, ya que Él nos había estado diciendo que padecería y sería crucificado. Así es que empecé a buscar la manera de cómo entregarlo. Dentro de mi corazón, un camino descendente empecé a recorrer. Cada vez más profundo y más profundo, cada vez más hacia atrás y hacia atrás. Cenamos juntos en la Pascua para celebrar el rito de cuando el Cordero había sido inmolado para liberar a Israel de la cautividad. Era la última Pascua de Jesús, donde Él absorbería el pacto antiguo y establecer un nuevo pacto en su sangre. Yo lo entendía. De repente se detuvo la cena. Jesús se levantó, se puso una toalla y empezó a lavarnos los pies. Cuando Él estaba lavando los pies, mis pies, lo hizo con tanto amor. Los lavó y durante esa cena y durante ese tiempo, a veces Él estaba diciendo que uno de sus discípulos lo entregaría, uno de los 12 que estábamos con Él. Sus palabras de amor, yo no las dejé penetrar. Él jamás sintió enojo contra mí, jamás me rechazó, jamás tuvo una actitud malvada. Al contrario, todo el tiempo durante la cena, sonaban en mis oídos sus advertencias. Uno de ustedes me va a entregar. Pero no era porque Él sufriera o tuviera temor o se sintiera traicionado. Eran sus palabras de amor, las cuales yo no dejé penetrar dentro de mí, para regresar ese camino que yo ya había descendido dentro de mi corazón. Regresó a la mesa de la cena, regresamos todos y le preguntaban: Señor, ¿quién te va a entregar? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Yo me vi obligado a preguntarle: ¿seré yo, maestro? Y él me respondió: tú lo has dicho. A sabiendas, no fue nada por casualidad. Yo escogí deliberadamente traicionarlo y entregarlo. Cuando Él dijo: es uno que mete la mano en el plato conmigo. Si tú no sabes sobre las costumbres en Israel, cuando hay un plato común y se mete la mano en el mismo plato para aderezar el pan y llevarlo a tu boca, significa que eres un invitado, que tu anfitrión está dispuesto a dar la vida por ti. Está dispuesto a protegerte, a cuidarte, a proveerte. Y el invitado está dispuesto a corresponder honrando al que lo invitó. Pero no fue todo ahí. De repente, Él tomó un pedazo de pan especial. Lo metió en un aderezo de hierbas y sal y me lo entregó. Y Él ya había dicho que al que le diera ese pedazo de pan era para evidenciar quién iba a ser el traidor, el que lo iba a entregar de entre los 12. Y todo ese tiempo yo escogí no arrepentirme, escogí seguir en mi necedad, en mi egoísmo, y decidí entregarlo. Así es que estaba todo puesto dentro de mi corazón. Tomé ese pedazo de pan, que era un pacto de sal, la lealtad de Jesús hacia mí hasta el final, hasta dar su vida. Yo no tenía esa lealtad para con Él. Cuando tomé el pan, Satanás entró dentro de mí. Y Jesús me dijo: Judas, lo que vas a hacer, hazlo presto. Así es que salí inmediatamente corriendo porque tenía el plan de cómo obtener ganancias. Continuemos en el estudio. Analicemos ahora algunas cosas en esta segunda etapa en la vida de Judas. Judas recibió un trato muy especial de parte de Jesús.
Jesús dijo que los había amado a todos sus discípulos hasta el final. Entonces Judas fue amado por Jesús. También le llamó amigo en el momento donde estaba traicionando a Jesús, y no porque Judas fuera amigo de Jesús, sino Jesús estaba siendo su amigo. Además recibió un bocado especial para hacer un pacto de lealtad, no porque Judas estaba siendo leal a Jesús, sino Jesús estaba siendo leal a Judas hasta el final. Fue una persona muy cercana. Era el que llevaba la bolsa del dinero, la tesorería, pero además podía meter la mano en el plato junto con Jesús. Quien hacía eso eran las personas que eran invitados especiales por el anfitrión de la casa, y el anfitrión estaba inclusive dispuesto a dar su vida por su invitado, y el invitado estaba dispuesto a honrar a aquel que lo estaba acogiendo en su casa, lo cual Judas no hizo. Ahora analicemos algunos pasos descendentes dentro del corazón de Judas. Pasos que fueron invisibles a los ojos de los demás. Jesús sí lo sabía y lo entendía, y constantemente estuvo trabajando para que Judas se arrepintiera y regresara, pero Judas se empeñó para descender dentro de su corazón una y otra vez. Algunos de esos pasos son los siguientes. En el principio, el diablo metió en el corazón de Judas para entregar a Jesús. Judas permitió, en lugar de resistir en contra del pecado, lo que hizo Judas fue tolerar el pecado, y ese pecado se volvió una ventana abierta. Su codicia, su avaricia, su engaño, sus traiciones, sus mentiras, por donde el diablo empezó a susurrar y meter en el corazón de Judas que entregara a Jesús. Otro paso descendente: Jesús le amó, es decir, Judas no le importó el amor de Jesús. El tercer punto: participó en la cena de la Pascua. Judas sabía que se estaba terminando el antiguo pacto. Jesús estaba tomando esa cena como la última. ¿Para qué? Para él establecer un nuevo pacto en su sangre. Era algo que se había estado esperando durante miles de años en la humanidad, desde que Israel había salido de Egipto, que se estableció la Pascua, pero la humanidad desde Adán estaba esperando esa redención en que el pecado fuera quitado del corazón y fuéramos rescatados. Judas lo sabía, y sin embargo se endureció y siguió persistiendo en el mal camino. En esa cena, Jesús le da una advertencia: uno de ustedes me va a entregar. Como está escrito en el Salmo 41, el que mete la mano en el plato conmigo, el que es el íntimo, mi amigo. ¿Por qué? Porque es el siguiente punto descendente. Judas metió la mano en el plato junto con Jesús. Luego Jesús vuelve a decir: uno de ustedes me va a entregar. Por segunda ocasión advierte. Otro escalón hacia abajo. Jesús se levanta y lava los pies de los 12. Lavó los pies de Judas con amor y diciendo: pon atención, no traiciones. Pero sin embargo Judas volvió a endurecer su corazón ya más profundamente, iba descendiendo y seguía más duro. Y Jesús vuelve a advertir después de lavarle los pies: uno de ustedes me va a entregar. Por tercera ocasión lo advierte. Después Jesús establece por primera vez la comunión diciendo: esta es mi sangre y este es mi cuerpo que por vosotros son entregados y mi sangre derramada. Estaba siendo partícipe de la primera comunión, del establecimiento del nuevo pacto en la sangre de Jesús, y no le interesó. Prefirió entregarlo. Siguiente punto. Entonces, conmovido Jesús por eso, que veía que Judas iba endureciendo más y más determinado a ser un traidor y a entregarlo y a endurecerse y Judas perderse. Una cuarta advertencia: conmovido Jesús en su espíritu empieza a decir: uno de ustedes me va a entregar. O sea, el amor hacia cada uno de esos discípulos, y en este caso hacia Judas, que estaba yendo en sentido contrario y en sentido descendente hacia perdición. Después, otro escalón fue donde ya empiezan a preguntar los discípulos: bueno, esto ya está muy insistente. Y empiezan a decir: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Jesús, ¿seré yo? Y Judas, pues se ve obligado también, ya que los otros están preguntando, se ve obligado a preguntar: Maestro, ¿seré yo? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Más obvio, más evidente no podía ser. Sin embargo, decidió endurecerse. Y nosotros necesitamos poner atención. Si estamos teniendo una actitud como la de Judas, donde Dios está poniendo situaciones
a nuestra vida, a nuestro alrededor, y en lugar de decir, estoy por un mal camino, Jesús, sálvame, regrésame, perdóname, rescátame, seguimos insistiendo en ese mal camino, o posiblemente conoces a alguien así y has hecho todo tu esfuerzo para hablarle de Jesús, para hablarle lo que Dios dice y mostrarle amor como Jesús lo estaba haciendo con Judas. Una sexta advertencia: aquel a quien yo diere un bocado especial, aquel con el que yo hiciere ese pacto de sal de lealtad. Obviamente Judas no estaba haciendo un pacto de ser leal con Jesús, nosotros lo vemos, pero Jesús sí estaba diciendo, yo sí voy a ser leal contigo. Recibió el bocado, se lo comió. Ahí Jesús ya había dado esa advertencia, entonces tenemos otro escalón descendente. Y después, último escalón invisible a los ojos de los que estaban ahí, fue poseído por Satanás. Satanás entró. Y ya cuando vio Jesús que estaba determinado y no hizo caso a Judas, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo presto. Ve y hazlo. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, nos dice, velad por vuestra salvación con temor y temblor. Ahora vayamos a ver la última etapa en la vida de Judas. Judas podría terminar su historia. Salí corriendo del lugar donde estábamos tomando la Pascua y la cena. Fui directo donde estaban los sumos sacerdotes y los príncipes de Israel, escribas fariseos. Ahí se estaban poniendo de acuerdo en su consejo de cómo prender a Jesús y no en medio de la fiesta para no hacer alboroto, porque la gente estaba hablando solo de Jesús, si sería o no el Mesías. Es que yo llegué en medio de donde ellos estaban y les dije, ¿qué me quieren dar? Yo se los entrego. Me ofrecieron 30 monedas de plata, el precio para un esclavo. Dije, yo se los entrego. Guardé esas 30 monedas de plata. Entonces les dije, vamos. Los llevé hacia el huerto de Getsemaní, el lugar donde muchas veces estuve con Jesús y los apóstoles. Ahí orábamos juntos. Yo sabía que ahí lo iba a encontrar. Y efectivamente así fue. Desde lejos los otros estaban dormidos, pero Jesús era el único que estaba ahí orando. Nos acercamos con antorchas, con palos, con espadas. Yo ya les había dado la indicación que al que yo le diera un beso era el que tenían que aprender. Me fui acercando hacia Jesús y le dije, Maestro, y le dio un beso. La bondad y el amor de Jesús me dice, amigo, con un beso me entregas. Yo no podía comprender cómo es que él no tenía una actitud mala hacia conmigo, no reaccionaba hacia mis malas actitudes y traiciones. Cuando los que iban conmigo vieron quién era, lo tomaron preso y se lo llevaron. Yo tenía un plan. Yo pensaba que Jesús se escaparía, como tantas veces lo vi hacer cuando lo querían despeñar o apedrear. Yo dije, en esta ocasión él se va a librar y yo saldré con un buen negocio. 30 monedas de plata para mí solo. Pero mi sorpresa fue que él no se escapó. Él estaba cumpliendo lo que nos había dicho. Me ama el Padre porque pongo mi vida. Porque ese mandamiento recibí del Padre, que ponga mi vida para rescatar a la humanidad perdida. Y yo no tengo excusa. Mis propios ojos lo vieron y decidí, a pesar de ello, negarlo y traicionarlo. Cuando vi que estaba siendo condenado a muerte ante los sumos sacerdotes y lo estaban llevando hacia Pilato, dije, no. Mi plan no está funcionando. Él se tenía que escapar. Se tenía que escapar. Se tenía que escapar. Pero no se escapó. Era el tiempo lo que él nos había dicho, que tenía que ser crucificado y resucitar. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo conocía bien la ley porque él nos las enseñó. Yo era un judío. Yo no era galileo. Yo era de Judá,
conocía bien lo que las escrituras decían. Iba a las sinagogas. Jesús nos los enseñó. Así es que tenía que hacer restitución. Rápidamente tomé las 30 monedas de plata y corrí hacia donde estaban los sacerdotes. Y vengo a hacer restitución. Aquí están las monedas que me dieron. Ténganlas. Y ellos me dieron la respuesta. Eso es tu asunto. Tú ya no los entregaste, era lo que queríamos. Yo no recibí alivio de las palabras de ellos. Es que tomé las monedas y las arrojé. Después les dije, he entregado sangre inocente. ¡Es sangre inocente! Ellos me dijeron, velo tú, ese es tu asunto. Pero ellos no comprendían lo que yo sí había entendido. ¿Cuál era esa sangre inocente? Había yo tomado del pan y del vino. Y Él nos dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. El pacto en el cual los pecados de la humanidad iban a ser borrados. La humanidad esperando 4000 años a que llegara ese momento donde la sangre del Hijo de Dios iba a ser derramada en la cruz para la limpieza de una vez por todas del pecado de la humanidad. Yo la había entregado. No aguanté más. No podía vivir conmigo mismo. Pero yo no quise humillarme y regresar hacia Jesús. Yo sé que aún en la misma cruz, si le hubiera dicho, yo pequé, yo te entregué, perdóname, Él me hubiera dicho, tus pecados te son perdonados. Pero no quise. Preferí ir y ahorcarme. Ahí reventé por medio de mis entrañas por todo el odio que yo tenía. En la cena fue algo oculto que nadie había visto. Ahora era visible a los ojos de todo el mundo lo que dentro de mi corazón fui descendiendo. Ahora lo que descendí fue visible delante de todos, hasta que llegué a donde tú y tu audiencia me están viendo, a este lugar de destrucción. Continuemos en el estudio. En esta etapa de su vida, Judas ya había descendido tan profundo que llegó a un punto de no retorno. Y siguió descendiendo que ahora ya era visible a los ojos de los demás. Tanto que la Escritura registra algunos nombres o algunos calificativos sobre Judas. El traidor, el que le entregó, diablo, guía de los que prendieron a Jesús, inicuo, transgresor e hijo de perdición. En el libro de los Hechos nos da algunos detalles sobre esta parte visible. Dice así: en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número: varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, sobre Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Todo el mundo en Jerusalén se dio cuenta de lo que había pasado con Judas. La escalera descendente continuó profundizándose. Y hay una cosa que tenemos que aprender: el bien y el mal son progresivos. Cuando tú decides caminar con bien con Dios, y seguirás progresando y aumentando y avanzando hacia Dios. Pero cuando una persona decide apartarse del bien y decide por el mal y no regresa, también es progresivo, como fue con Judas. Veamos la parte visible. Recibió
30 monedas de plata, como estaba profetizado por Zacarías. Delante de los sacerdotes, ellos fueron testigos, ellos se lo dieron el dinero. Guió al huerto a aquellos que iban a prender a Jesús, que iban con palos, con espadas y antorchas. Fue visible a los que él llevaba, a Jesús y a los discípulos. Le entregó con un beso, al grado de maldad y de traición. Luego dice, salve maestro, reconociéndolo como su maestro, como su rabino, como de aquel a quien había aprendido, como si le estuviera dando honra, pero lo único que estaba haciendo era entregarlo. Luego Jesús le dice, amigo. Jesús reitera su pacto de lealtad y de amistad. Y es sorprendente de nuestro Señor. No tuvo un mal espíritu hacia Judas, no tuvo amargura, no tuvo enojo, no tuvo ningún reclamo. O sea, con amabilidad, con amor, con cortesía, estaba tratando de que Judas se arrepintiera. Cuando se llevan preso a Jesús, ¿qué era lo que esperaba Judas? Que Jesús escapara y Judas se quedaba con 30 monedas de plata y ya no pasaba nada. Pero la gravedad de lo que había hecho Judas era tan terrible. O sea, Jesús no se iba a escapar. Era el tiempo de que Él se entregara. Por eso Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida como el sacrificio por la humanidad. Voluntariamente Jesús se entregó. Y luego, como vio que Jesús no se escapó, fue al templo para tratar de medio enmendar las cosas y a cumplir los principios de la ley, porque los conocía. Fue a hacer restitución. Hay personas que dañan tanto a algunas personas en su reputación o les quitan sus bienes y quieren ser perdonados. Pero primero tienen que hacer la restitución de la reputación de esa persona, de los bienes que les quitaron, y después ir y pedir perdón. Judas empieza ya a sentirse tan mal con él mismo, que empieza entonces a decir, es que les he entregado la sangre inocente, es sangre inocente. Sabía que estaba entregando la sangre del nuevo pacto, lo que se estaba esperando desde la eternidad, el sacrificio de Jesús para salvar a la humanidad de pecados. Él estaba siendo el traidor, Judas. Se estaba dañando, atacando esa sangre inocente. Sabía la gravedad de su asunto. Vean lo profundo donde ya llegó Judas. Luego le dijeron, allá tú. Entonces Judas ya no aguantaba vivir con él mismo. Entonces, en lugar de correr hacia Jesús y decirle, perdóname, fue a ahorcarse. Prefirió ahorcarse que pedir perdón, que pasar en medio de aquella multitud, sacerdotes, fariseos, escribas, la gente, y decir, mira el traidor, mira el que lo entregó, mira, ahí va el que con un beso lo entregó. Dijo, no, eso no lo va a pasar. En medio de los discípulos, de los apóstoles, y llegar hasta Jesús al pie de su cruz y decirle, perdóname. Si Judas lo hubiera hecho, Jesús lo hubiera perdonado. Y si lo hubiera levantado, transformado y cambiado, y poder proclamar al mundo de cómo él fue un recipiente de un amor tan profundo como lo que él había descendido. Pero Judas prefirió ahorcarse. Después de que se ahorcó, reventó por sus entrañas. Y al final fue a su lugar, como dice en Hechos 1:25. ¿Cuál es su lugar? La perdición. El hijo de perdición. Ya vimos algunos lugares donde van las personas que han recibido a Jesús como Salvador y han crecido. Pero ahora, ¿dónde van los que lo rechazaron, los que no lo quisieron? ¿O a dónde van aquellos que conocieron a Jesús y luego le dieron la espalda? Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Habrá nuevos cielos y nueva tierra, santificados, limpios. Y vi los muertos y grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, o abismo, que es un lugar de castigo, dio los muertos que estaban en él, o lugar donde van las personas que no fueron salvas. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahí irán todas las personas que rechazaron a Jesús, que rechazaron a Dios, que no quisieron recibir el amor de Dios ni la salvación por medio de Jesucristo. Es una muerte segunda, es decir, la primera muerte es cuando mueren físicamente en esta tierra, en esta vida. Pero para este juicio resucitan y son presentados a juicio. Pero como no tienen la sangre de Jesucristo que los justifica y los limpia de todo pecado, son culpables y por lo tanto no pueden entrar a la vida eterna, a la presencia de Dios. Y son lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, con un cuerpo resucitado, donde estarán por la eternidad. Este lugar está hecho por amor. El amor de Dios seguirá
trabajando con estas personas. En la vida no quisieron elegir por Dios. Se les dio la libertad de escoger. Y esa libertad de escoger les podía asegurar un lugar en los nuevos cielos, en la nueva tierra o en la santa ciudad. Lo que ellos quisieran, pero rechazaron y prefirieron endurecerse, enojarse y hacer maldad. Entonces ahora el amor de Dios seguirá trabajando con ellos por la eternidad. Y en ese lugar, sin salir de él, aprenderán las lecciones que no quisieron aprender en un cuerpo mortal. Y veamos qué estarán haciendo. Y oí toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en la mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre, jamás. Ahí en el lago de fuego por la eternidad reconocerán que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios nos ama y nos da lo mejor. Y toda la creación, juntas en nuevos cielos, nueva tierra, santa ciudad o en el lago de fuego, estarán en unidad alabando a Dios por la eternidad. Para mí el día de hoy ha sido una gran lección lo que he aprendido. Aprendí que debo de tener cuidado con lo que quiero en el fondo de mi corazón, porque lo puedo lograr. Si le hago caso, me puede llevar a perdición internamente hasta cuando yo me dé cuenta, ya será un camino de no retorno. Lo que hace la diferencia es que cada una de esas pequeñas cosas, en lugar de guardarlas, consentirlas o cultivarlas, es llevarlas inmediatamente delante de Jesucristo y decirle, arranca esto que está dentro de mí. No lo quiero. Líbrame de mí mismo. Transfórmame. Límpiame con tu sangre. Quiero ser regenerado, convertido, conformado y transformado a tu imagen y semejanza. Líbrame de la presencia del pecado, del poder del pecado que mora en mí. Quiero estar contigo. Espero que tú y yo hagamos las elecciones correctas para estar en la santa ciudad. Y también se levanta una pregunta. En este gran cuadro que hemos estudiado durante todos estos programas, ¿en dónde encaja la predestinación? ¿Cómo es la predestinación? Aunque eso amerita un programa completo, déjame mencionar lo siguiente. Podríamos ilustrarlo como cuando un hombre se acerca a una mujer a la cual ama y le va a proponer matrimonio. Y le lleva un anillo de compromiso y le dice, te he elegido, te he escogido para que seas mi esposa y vivas conmigo tu vida. ¿Aceptas? Y ella puede decir que sí. Si dice que sí, entonces el futuro marido le pone el anillo en su dedo. Y ese anillo le queda a ella como un testimonio, como un recordatorio de que ella ha sido apartada, ha sido escogida para que cuando llegue el tiempo pactado, el día de la boda, se una a aquel hombre que le propuso matrimonio. Mientras llega ese tiempo, día con día, ella tendrá la elección de decir, sí quiero llegar a la boda y casarme con el que me propuso matrimonio, o dar la vuelta y decir, aunque tengo este anillo que me da la indicación de que estoy apartada, señalada, escogida, predestinada para ser su esposa, elijo no y mejor me doy la vuelta. Sin embargo, esto es tema para un programa completo. En Eco en la Biblia nos da gusto que hayas estado con nosotros y te deseamos lo mejor. Nos vemos en el próximo programa y hagamos las elecciones correctas porque nos espera la santa ciudad. Y tengamos cuidado con lo que está dentro de nuestro corazón, porque lo podemos lograr. Nos vemos.